Muy buenas amigos de YouTube, visitantes de internet, filósofos, biógrafos y amigos de vidas y cronologías. En el video de hoy vamos a hablar de Sócrates, el gran maestro antes de Cristo. Bueno, se supone que es él por datos históricos. Bueno, su filosofía era un poco conspirativa en base a la mayéutica y a ciertas doctrinas que él percibía en Grecia, y en sus viajes como soldado. También era, aparte de filósofo, soldado, escultor, metafísico, conferencista y un gran inversionista. Sus padres eran Sofronisco, por ahí fue donde empezó, en base a su padre, ya que era escultor, y su madre Fenareta, que era comadrona. Posteriormente explicaré qué es comadrona. Sus hermanos eran Patrocles, su cónyuge era Antipa, aunque se especula que por expectativas históricas tuvo una relación sentimentales con Mirto. Tuvo hijos, Lamprocles, Menexeno y Sofronisco. Nació en el 470 a.C. en Alopecia, Atenas, Grecia. En el 32 fue soldado de infantería en Potidaea contra Esparta. Rescata al general Alcibiades. En el 424 a.C. fue soldado de infantería en Potidaea contra Deilón. Fue caricaturizado por Aristófanes un año después. Al siguiente año fue soldado en Potidaea contra Anfípolis. En el 406 a.C. fue miembro del Bowl. Posteriormente explicaré qué es el Bowl. En el 403 negó encarcelar a León de Salamina. Y en el 399 a.C. falleció en Atenas, Grecia, por intoxicación. Bueno, la muerte de Sócrates fue muy conspirativa, ya que él siempre buscaba la verdad y la justicia, ya que tenía una travesía muy dura en su vida y conocía ciertas verdades que desconocía la gente culta, pero que él percibía. Los acontecimientos: fue maestro de Aristóteles, Platón, Aristipo, Euclides, Fidón y Esquines. Fue discípulo de Arquelao, Anaxágoras y Damón. Amigo de Aritias y Alcibiades. Como había mencionado, fue miembro del Bowl. Arquelao le enseña física y moral. Se oponía a la política y al politeísmo. Fue aprendiz de retórica, dialéctica, oratoria y de la lira, del instrumento musical. Fue un humanista moral, social, práctico, un antropólogo filosófico, un gran inversionista y ahorrador. Fundó la filosofía moral occidental. Su doctrina especialmente fue la axiología. Fue un conferencista ético-moral. Tenía concepciones de la ironía socrática, lo que es famoso, la contradicción cuestionable. También tenía la concepción de que la felicidad era el conocimiento y la ignorancia era un vicio. Entonces de ahí sacó una frase uniendo esta: la virtud es conocimiento y el vicio es ignorancia. También decía que había una interioridad humana en base al alma y una inmortalidad transmigratoria por la propedéutica cosmológica del ser humano, además de que habían separación de formas. Su mayéutica práctica, posteriormente explicaré cuál es la mayéutica. Tenía una definición universal en base a la mayéutica y a las doctrinas que aprendía en la retórica y la dialéctica. Bueno, fue un gran intelecto
en su manera de ver el universo. Tenía la dialéctica, siendo esta mayéutica e ironía. Implementó políticas estatales. Hizo una concepción del diálogo como principio filosófico. También tenía la concepción de la muerte eterna, sentido vivo vital, aporías y una concepción o una definición de cuerpo. Bueno, criticó la relatividad moral, la relatividad nociológica y el antropomorfismo. Fue el introductor de las frases: no hagas lo que no te gusta que te hicieran, y nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde, ya que él pues era, digamos, en cierta parte humilde, pero que su doctrina era demasiadamente culta. Era la más culta de Grecia, ya que, como había mencionado, la historia de él tiene una trascendencia muy espiritual, ya que cuando fue al oráculo, digamos, de la capilla principal de Atenas, fue a preguntar quién era el más culto, porque él quería conocer más, quería ser un polímata excepcional, pero el mismo oráculo le dijo que nadie era más intelectual y sabio que él. Fue el creador del método inductivo, la mayéutica, siendo este un argumento inductivo con medio de preguntas, a lo que los contextualizaré posteriormente. La ironía socrática también, que es esa definición universal de la cosmología en ese tiempo y que aún se percibe. Fue condenado por profetizar y enseñar la verdad, como lastimosamente es en esta vida, y negar el politeísmo. Fue constructor de formaciones sólidas sabias. Fue escultor de tres gracias, lo que posteriormente explicaré, siendo estas esculturas. Fue representante sofista de la relatividad y subjetividad. Fue sabio por admitir su ignorancia parcial. Fue considerado un Godfrey, salvador del general Alcibiades. Era bisexual, por lo que habíamos mencionado al principio. Fue contenedor de 5 minas. Después de que regresó de su travesía como soldado, su padre le dejó 5 minas y con eso tenía solvencia para enseñar y vivir. Y posteriormente bebe la cicuta, que posteriormente explicaré, en la cual fue intoxicado por digamos que negar la muerte de otros y no dejar nunca su doctrina. Prefirió ver la cicuta que ir a la cárcel. Bueno, en teoría. Para contextualizarlo, la ironía socrática, por lo que es famoso, fue la demostración lógica para buscar nuevas ideologías informativas, nuevas cosmologías y percepciones universales perfectas. La mayéutica es el método inductivo para resolver problemas por medio de preguntas. El alma la definió como una virtud indefinida, combinable y cualificable caracterizada. Lo que lo caracteriza es el suspiro de la vivencia. La definición universal es ese concepto que se da para solucionar problemas morales y relativos. La dialéctica, siendo la investigación racional e inductiva para solucionar la relatividad y la moral. El intelectualismo, como ese conocimiento que determina los verdaderos valores. La cicuta, siendo esta una hierba botánica tóxica. La retórica, como aquella disciplina sistemática, procesada y tecnificada del lenguaje en la comunicación. El logos,
Es como este mismo resuelve preguntas, convirtiendo el diálogo en comunicación. La contradicción cuestionable es aquella oposición teórica factible, cuestionar y razonar. La comadrona, aquella vocación a la que las personas asisten al parto materno, la vocación y profesión de la madre. La muerte eterna, como la liberación y traspaso del alma de un cuerpo a otro, siendo esta la transmigración. Fue un filósofo, siendo esta como individuo perfeccionista de conocimiento. Asistió al Bowl, o lo que hoy en día conocemos como Senado. Es esa conferencia restringida griega para la toma de decisiones estatales y especialmente en incertidumbre, ya que posteriormente vivían en muchas guerras. Su cosmología en el conocimiento dialogado como principio universal, y las aporías, respuesta en contra de la refutación. El cuerpo lo definió como la cárcel o la tumba del alma, y un Gafli es un benefactor social o profesor social. Las obras más conocidas son Diapoloi. Las frases, quizás la frase más célebre es solo sé que nada sé, pero las otras son virtud es conocimiento, vicio es ignorancia, la sabiduría es consecuencia de la ignorancia, cada quien es una obra, por lo que hacen obras cada quien. Es una interesante frase. Habla para que te vea. Conocimiento es el poder político y económico. Conócete a ti mismo y vive plenamente virtuoso. Esas son las frases, las obras, su concepción y contextualización, además de todos los aportes que vivió en ese momento a pesar de las guerras. Bueno, él es Sócrates. Espero les guste, comenten, se suscriban, vean mis otros videos, amigos, y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.